Buenas tardes, colegas y amigos de esta comunidad de CAPA. Le damos la bienvenida a nombre de CAPA Social Work, CAPA Trabajo Social. Mi nombre es Carolina Cárdenas, fundadora de CAPA, trabajadora social, gestora cultural, y agradecemos y estamos muy contentos de su participación en este webinar. En esta oportunidad contamos con la participación de nuestro staff docente de CAPA. Le vamos a presentar Emma Espinosa, abogada con estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la maestría en Ciencias Penales en la Universidad de San Martín de Porres y conciliadora extrajudicial. Se ha desempeñado como funcionaria en cargos directivos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente es abogada del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú. Diana Brull, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional del Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, especializada en violencia familiar de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional Mar del Plata, experiencia laboral en salud pública, integrante del Grupo de Investigación Problemáticas Socioculturales de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la mencionada universidad, y también es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional Mar del Plata. Florencia Medvedzic, licenciada en Servicio Social y especializada en docencia universitaria por la Universidad Nacional del Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la misma universidad. Directora del Proyecto de Extensión de Derechos Humanos y Ciudadanía. Promoción del acceso al documento de identidad, residencia de posgrado, especialidad Servicio Social. Experiencia laboral en salud pública. Ha laborado en el sistema de responsabilidad penal juvenil, actualmente perito, asistente social oficial, asesoría pericial, Departamento Judicial de Mar del Plata, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, miembro de la cooperativa Paula Freire Mar del Plata. Estamos viendo que las cifras a nivel mundial se van incrementando por la violencia por razón de género y violencia familiar. Esto va contra los derechos humanos en la dignidad, honor, que afectan la integridad y salud de las personas. Por lo que hemos considerado que es importantísimo este tipo de capacitaciones para dotar de herramientas no solo al trabajador social, también a los profesionales de ciencias sociales y todo aquel que reúna las condiciones para la lucha en la prevención de la violencia por razones de género y violencia familiar. Entonces, así, colegas y amigos, iniciamos este webinar que nos llevará a tener el conocimiento de todo lo mencionado. Empezamos con la licenciada Diana Brull. Bueno, hola a todas y todas las personas que se conectaron. Buenas tardes, buenas noches desde Argentina. En principio, bueno, quiero agradecerle a Caro la presentación y acá a las compañeras con las que vamos a estar compartiendo este primer encuentro y el curso que vamos a estar dictando próximamente, y a ustedes por conectarse y por el interés en conocer de qué se trata este curso. Bueno, queríamos empezar, no sé si Carito querés compartir pantalla, el Power. Ahora sí, gracias. Este curso decidimos denominarlo curso de especialización en violencias por razones de género y violencia familiar, y por ahí nos parecía importante arrancar con esta pregunta, ¿no? Si bien seguramente todas las personas que están acá conectadas están más o menos familiarizadas con la problemática que hoy nos convoca y que es objeto de este curso, de todas formas queríamos empezar a charlar un poco, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de violencia por razones o por motivos de género. Y para ir construyendo algunas respuestas o aproximaciones a estas preguntas, queríamos hacer un juego, dado que estamos en la virtualidad y nos permite la virtualidad algunas herramientas. Les vamos a pasar un link a una aplicación que se llama Mentimeter, capaz ya la conocen, en donde van a encontrar esta misma pregunta y dos campos, digamos, para que ustedes puedan responder o, bueno, responder en realidad es compartir algunas ideas, conceptos, algo que se les venga a la mente en relación a esta pregunta. Yo voy a pasar el link por acá.
a donde tendrían que ingresar, por acá por el chat. Ese es el link y les va a pedir, ese link les va a pedir un código, que acá también lo voy a pasar. Ese es el código que les va a pedir y nos vamos a tomar unos minutitos para que puedan ir respondiendo. Y si querés, Carito, compartir el otro link que yo te pasé, que es a donde vamos a ir viendo un poco las palabras, las respuestas que surjan a la pregunta. Ok. Tal vez las personas, hola, buenas tardes, buenas noches, que no pueden ingresar al link, si quieren escribir, mandarnos sus respuestas en el chat o quieren decirlas verbalmente, nosotras las vamos agregando a la app. Bueno, yo puedo ir viendo las respuestas, pero me parece que acá en pantalla no las vemos. Ahí, Carito, te pasé otro link, capaz que ahí se pueden ver. Y nos tomamos unos minutitos más y ya cerramos para poder continuar. Ya se ve, ya se visualiza. Sí. Bueno, si quieren seguir contestando mientras avanzamos, buenísimo, porque esta nube de palabras, digamos, que se forma, va a seguir estando acá mientras sigamos conversando. Bueno, en principio, muchas gracias a quienes participaron de esta actividad. Acá vemos que surgen un montón de palabras, de conceptos, de categorías que las vamos a ir trabajando a lo largo de este curso. Y bueno, nos parecía importante partir de esta pregunta por varios motivos que voy a tratar de sintetizar. En principio porque, bueno, a través de este juego podemos hacer un intercambio entre nosotras, conocernos un poco más y conocer también, bueno, cuáles son los saberes que traemos sobre esta problemática. Y también nos parecía importante partir de esta pregunta para un poco ir clarificando desde dónde nos vamos a posicionar para definir, para conceptualizar las violencias en el marco de este curso, ¿sí? Vamos a hablar de violencias por razones de género, vamos a hablar de violencias familiares que tienen puntos en común, pero que también vamos a diferenciar. Ahora en un cachito nada más va a avanzar con esta cuestión. Y sucede también que, bueno, creemos que nombrar es también, de alguna manera, historizar y situar, ¿sí? Si hoy hablamos de violencia por razones de género, es importante tener en cuenta que, bueno, no siempre fue así. Y que incluso hoy, a pesar de todo lo que está escrito, toda la bibliografía que hay en relación a esta problemática, los marcos normativos que tenemos, las investigaciones, las producciones de conocimiento, todo lo que está escrito en relación a las violencias, seguimos disputando discursos, sentidos y prácticas alrededor de esta problemática, ¿sí? Y a veces decimos, indistintamente, violencia de género, violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia doméstica, violencia entre géneros, violencia cruzada, violencia entre pares, y podemos seguir pensando en múltiples denominaciones que muchas veces implementamos a modo de sinónimos, ¿no? Nombrar la violencia y nombrarla de una manera particular es un acto político, ¿sí? Esto se expresa no solo en lo discursivo, cuando nombramos a la violencia así o asá, sino también y sobre todo se expresa en nuestras prácticas y en nuestras intervenciones, ¿sí? Si yo digo que la violencia de género es la violencia contra la mujer, bueno, ¿de qué mujeres estoy hablando ahí? ¿De todas las mujeres? ¿De algunas mujeres? Si digo que la violencia es doméstica, bueno, ¿a qué violencia me estoy refiriendo ahí? Bueno, la violencia que se ejerce en el ámbito doméstico, me van a decir ustedes, y está muy bien, pero ¿qué es lo doméstico? Es
un espacio físico concretamente, no sé, una casa. Son las relaciones y los vínculos que se establecen entre personas, independientemente de si habitan y conviven o no en ese espacio físico. Si la violencia se sufre de la puerta de esa casa para afuera, ¿sigue siendo violencia doméstica o ya se llama de otra forma y se activan otros protocolos de intervención? Bueno, por esta y por muchas otras cosas nos parecía importante poder compartir, aunque sea brevemente, desde dónde partimos para clarificar desde dónde estamos conceptualizando las violencias por razones de género. Si querés, Carito, volvamos al Power y a la otra diapositiva. Que sería la siguiente a esta. Bien, un poco retomando esta cuestión que nos parecía importante de poder como situar desde dónde partimos, sí, bueno, cuáles son nuestros puntos o nuestros supuestos de partida. Acá tratamos de hacer una síntesis, ¿no?, de algunas cuestiones que ya venimos desarrollando. En principio, hablamos de las violencias por razones de género y la ubicamos como una violación a los derechos humanos, ¿sí?, a los derechos fundamentales que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Hablamos de género, que también es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de todo este curso, para referirnos a una categoría analítica, es decir, que el género como un concepto que nos provee de muchas herramientas para poder reflexionar y problematizar las desigualdades sociales y las violencias en particular, pero también entendemos al género como una construcción social, histórica, que varía. ¿Me escucha bien? Bien, sí. Decía entonces que el género también es, además de pensarlo en sí mismo como una categoría analítica, también lo pensamos en un sentido relacional, es decir, el género por sí mismo nos provee de todo esto que decía, de mucha información, de muchas de herramientas y demás para poder pensar las desigualdades, pero también entendemos que en el marco de las múltiples opresiones que se dan en la sociedad, del cual el género es una, también es necesario que lo pensemos a este concepto relacionado con otros conceptos y categorías. Y va a haber un encuentro que vamos a estar trabajando bastante sobre una categoría, un concepto que seguramente ya conocen también, que es el de interseccionalidad, para entender entonces estas múltiples opresiones que además de género son de clase, de raza, de etnia, de diversidad sexual y de diversidad funcional, ¿sí?, y que operan activamente en esta producción y reproducción de las desigualdades sociales y de las desigualdades de género en general y en las violencias por razones de género en particular. Partimos también de entender que las relaciones de género se construyen en base a un sistema que genera desigualdad social fundado primero en una diferencia biológica. Esto podría no ser así, podría no haber sido así en la historia de la humanidad, pero así es. La diferencia biológica que existe, y no la vamos a negar, podría ser solo una diferencia, pero no. En nuestras sociedades esas diferencias se construyen en desigualdad, en una desigualdad que ubica a los varones, y sobre todo a cierto tipo de varones, en una posición jerárquica, privilegiada por sobre las mujeres, pero no solo sobre las mujeres, sino también sobre otras identidades no hegemónicas. Y por último, también decir que entendemos a las violencias por razones de género como aquellas que tienen por sujeto de las violencias a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No negamos que existen, obviamente, otras formas de violencia, sí, que podríamos pensar en escenarios más amplios de violencias sociales, violencias en el deporte, en las canchas, violencia entre pandillas, entre pares, pero nos vamos a situar en este curso en particular en las violencias por razones de género y violencias familiares. Y esto es importante porque permite identificar de alguna manera quiénes son en esta sociedad desigual los sujetos que ejercen las violencias por razones de género y quiénes son los que la padecen. Y para terminar, decir también que la violencia de género es más amplia que la violencia contra la mujer. Y también por algo hemos decidido no denominar a este curso de especialización de violencias contra las mujeres, ¿sí? Volvemos a pensar acá en clave generizada y volvemos a interpelar el binarismo reconociendo que género es mucho más que mujer. Y que las violencias de género comprenden también
a otras identidades sexogenéricas no hegemónicas. Hasta acá entonces, miro cómo voy con el tiempo, hasta acá entonces tratamos de presentar un poco los lineamientos generales de cómo entendemos a las violencias por razones de género en el marco de este curso. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poquito más, bueno, algunas cuestiones en relación a las violencias familiares. Le voy a dar la palabra a mi compañera Florencia. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Creo que hay personas que están en Perú, personas que están acá también en Argentina, así que este saludo general. Caro, no sé si querés pasar a la siguiente diapositiva. Por ahí, esto también de pensar esta primer parte, este primer módulo, de pensar qué nombre le ponemos a cada cosa, qué contenido le ponemos a cada nombre también, y también pensar que en este primer módulo vamos a hablar de las violencias, de estas diferentes violencias, como problema social, más allá de las manifestaciones particulares de estas violencias, que seguramente avanzando a lo largo del curso ya las vamos a particularizar. Pero lo importante es pensar y poner la mirada en la violencia, en estas violencias sociales, en estas violencias como problemas sociales, ¿no? Y como decía Diana al inicio, hablar de qué contenido le ponemos a cada uno de los conceptos, y estos dos conceptos principales, que son violencias por razones de género y violencia intrafamiliar, que son los ejes del curso, ¿no? Y vamos a encontrar en estos dos conceptos similitudes y puntos en donde hay una intersección, y también algunas particularidades. Para eso, también retomo lo que decía Diana, que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, no vamos a hablar de una violencia que está dada en un espacio físico determinado o en un espacio privado en particular, sino que estamos hablando de un tipo de violencia que ejerce un miembro de la familia hacia otro miembro de la misma familia, donde principalmente lo que está pasando es que se está atacando la dignidad de esa persona, que forma parte del mismo grupo familiar, dignidad tanto física como psíquica, y también se atenta contra la libertad y contra el pleno ejercicio de derechos de esas mismas personas. Entonces, ya teniendo de una manera muy genérica y muy general las definiciones de estos tipos de violencia, podemos encontrar que hay un punto común, hay una intersección, que es cuando la violencia por razón de género se da dentro del contexto familiar, o sea, que un miembro de la familia agrede a otro miembro de la familia o ejerce violencia sobre otro miembro de la familia por un motivo de género, ya sea por ser mujer o por pertenecer a algunas de las diversidades de las cuales Diana hacía referencia. Pero también vemos que hay violencias por razones de género que no se dan dentro del contexto familiar, que acá enumeramos algunas, no vamos a entrar en detalle, pero sí nos parecía importante mencionar, como puede ser la violencia institucional, el acoso laboral, la violencia obstétrica, la violencia callejera, y también hay algunas violencias intrafamiliares que no tienen que ver con violencias por razones de género, como por ejemplo la violencia hacia niñeces y adolescencias y la violencia hacia personas mayores. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de violencia? Tienen que ver, bueno, que si nos posicionamos desde esta matriz colonial patriarcal, vamos a pensar en un modelo de familia de conformación de tipo nuclear, donde donde el hombre de raza blanca, de determinada pertenencia social y de determinada edad, va a ejercer poder sobre sobre los otros vínculos de los que forma parte, y ahí quedan marcadas las cuestiones de supremacía o de opresión que ejercen, que se pueden ver identificadas desde el patriarcado, desde también un establecimiento desde el patriarcado, que ahí
Diana pudo profundizar un poquito más, y desde otras relaciones de poder desiguales, como pueden ser el adultocentrismo, donde como dice bien la palabra, el adulto es el centro desde donde se establecen estos vínculos y estas relaciones, viendo y poniendo a las niñeces y a las adolescencias en un lugar deficitario, con menos capacidad de expresarse, atentando a los derechos que están enumerados en la Convención de los Derechos del Niño, específicamente, por ejemplo, podemos hablar del derecho de las niñas a ser oídos, a ser escuchados, escuchar sus manifestaciones, a tener en cuenta esas manifestaciones en el desarrollo de los vínculos dentro de esa familia. También podemos hablar del edadismo, ¿sí? Donde que está vinculado con las violencias a personas mayores, donde también se establecen determinados estereotipos y prejuicios y discriminaciones hacia las personas adultas mayores, establecidas por la edad, y ahí podemos, bien después, en el curso que se va a dictar, vamos a desarrollar con mayor precisión de qué se tratan estas violencias, pero se puede ejemplificar con el aprovechamiento de determinadas vulnerabilidades físicas, tal vez que tienen que ver con cuestiones de edad, para ejercer violencia económica o para impedir la toma de decisiones o infantilizar a las personas adultas mayores, y en relación a eso también no tener en cuenta sus expresiones, sus manifestaciones y sus deseos. Y bueno, todo esto, como decía anteriormente, tiene que ver con pensar desde esta matriz colonial patriarcal con un tipo de familia establecida, que sería la familia nuclear, que si después uno analiza y ve y vemos estadísticamente que en Latinoamérica, bueno, en el mundo, pero específicamente en Latinoamérica, si nos vamos a posicionar nos vamos a situar desde donde estamos desarrollando nuestras intervenciones, es un modelo de familia que cada vez se manifiesta en menor medida, dando lugar a otros tipos de familia, a otras tipologías de familia y otros vínculos, como por ejemplo las familias monoparentales, las familias ensambladas, extensas y demás. Bueno, un poco con esto iríamos cerrando el primer módulo. No sé si, Diana, querés agregar algo o si alguna de las personas que están participando quieren hacer alguna pregunta. Por mí está bien, Flor. En todo caso, podemos recuperar las preguntas al final, si las hay. Si no, bueno, fuimos muy claras y le damos la palabra a la compañera. Lo importante es que esto queríamos decir al principio, los módulos están divididos por una cuestión organizativa, pero hay temas que son transversales y que también los módulos son a modo circular. Después cuando retomemos el módulo 4, que es el último, vamos a ver cómo está vinculado también con todo esto y cómo uno puede retomar los conceptos iniciales para tenerlos en cuenta durante el trayecto de todo el dictado del curso. Así que bueno, también le dejamos la palabra a Emma. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Bueno, este es el curso que estamos proponiendo. A mí me ha tocado como abogada la parte normativa. Me parece muy interesante lo que nos han dicho mis compañeras, porque para entrar así a la parte legal, primero hay que mirar todo el marco teórico, el marco de entender, ¿no? Que no solamente, porque tanto los estados siempre hemos tipificado la violencia contra las mujeres, pero no es un tema de ese, es un tema de género, ese es el marco, y no solamente tenemos que empoderar a las mujeres, sino también a ese público, a esa población vulnerable, ¿no? Que están, ¿no? Que lo hemos referido, los han referido las compañeras. Bueno, en mi carito de repente, a ver, la parte que me toca a mí es el módulo del marco normativo. Vamos a hablar un poco del marco normativo internacional. Para eso tenemos unos tratados internacionales que todos los países casi somos
parte de ello, nos hemos ratificado, está la Convención de Belém do Pará, está el CEDAW, ¿no? Que vamos a hablar también porque eso es una directriz que tenemos que seguir los estados. También, bueno, el marco normativo, lo que sí se va a tratar es referir algunos, porque no podemos hacer una comparación de todos los países, porque vamos a priorizar algunos, pero sí sabemos pues que hay procedimientos que siempre, ¿no? Que, por ejemplo, empieza por una denuncia en el tema de la violencia, ¿no? Una denuncia, hay los operadores de justicia, que mayormente es la policía, en otros países también, bueno, no sé, en Chile los carabineros, creo que hay instituciones que son a la par, ¿no? Y de ahí la denuncia, las medidas de protección, ¿no? Sobre todo, en primer lugar, vamos también a hablar los principios, porque toda norma, aparte de hablar de las normas de los tratados internacionales, también hay que hablar el tema de la normativa nacional. En el Perú tenemos muy buenas normas, ¿no? Siempre cada país quiere, en algunos requiere a veces que hay algunos vicios, hay que mejorar la ley, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo que se van mejorando para un abordaje mucho más asertivo, porque lo que busca el Estado a través del proceso busca en los principios, lo que se busca es que pues haya una debida diligencia, ¿no? Una intervención inmediata y oportuna. Y lo digo esto porque yo creo que el mismo tema sucede en otros países, ¿no? Entonces, a veces antes en mi país, sobre todo, no había juzgados especializados de violencia. Mayormente los juzgados de familia o mixtos lo veían todo. Entonces, los casos de violencia a veces no querían verlo porque los casos son los que tienen mayor, como hay conflicto, hay mayor injerencia, hay mayor desgaste emocional para el juez o los mismos operadores, porque ven el conflicto y hay un desgaste el que recibe el caso, ¿no? Entonces, a veces estos casos eran al final, los ponían. Poco a poco, estos principios hacen que también los operadores de justicia inmediatamente adopten, así como también las instituciones o los operadores de apoyo que decimos nosotros, ya sean los servicios del Estado que atienden gratuitamente, ¿no? Puedan tomar, por ejemplo, llevarse de los principios de igualdad, no discriminación, el interés superior del niño. Esto para mí, de acuerdo a la casuística de los casos, es importante, porque a veces la ley puede ser muy fría y a veces tenemos que buscar el interés de aquel niño, buscarlo, porque a veces no todos también, a veces en algún momento hay niños que sufren violencia o ya sea por maltrato y no necesariamente te tiene que tutelar a todos en una institución, a veces hay colocaciones familiares idóneas, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto las personas conozcan y a través de una casuística de cada caso, la gente recuerda más cómo poder actuar. Y hay prácticas muy positivas, ya sea en un estado, en otro, que pueden replicarse. Y es cierto que va a afectar mucho la idiosincrasia de cada país, pero también hay que reproducir lo positivo, ¿no? Por ejemplo, siempre, no solamente eso, los principios, también están los enfoques. También tenemos que mirar la etapa procesal, como les decía, las denuncias, cómo se hacen la denuncia, que mayormente a veces muchas de las víctimas que llegan al servicio hay que ubicarla, a decirle cómo es la denuncia, cómo tienen que ver cuál es el paso a seguir, ¿no? Que la otra parte va a dar su declaración, ¿no? Que a veces que llegue al juzgado. Ahora, también hay que entender, y aquí yo entiendo porque a veces los operadores son los primeros en juzgar, ¿no? Y hay que entender a la víctima y ustedes saben que para el tema de la atención de la violencia es interdisciplinaria. No es solamente el área legal, el área de trabajo social, psicología, tiene que dar una atención mucho para poder entender también a la víctima, ¿no? Y bueno, y las medidas de protección, ¿no? Las medidas de protección a la larga que se han dado, el retiro del hogar del agresor. Carito, no estoy viendo, de repente no visualizo. Bueno, pero una de las medidas está el retiro del agresor del hogar, el inventario de bienes, está a veces el impedimento de
que es de aproximación a la víctima, porque mayormente los agresores tienden a ir a acosarla, van hasta los centros de trabajo, ¿no? Entonces, son varios. Perfecto. Albergar a la víctima en un hogar o un establecimiento seguro. Por ejemplo, en el Perú tenemos las casas, los refugios temporales, pero también a la víctima no la podemos entrar, o sea, tiene ella que tener la libertad de ingresar a esa casa refugio, porque también ella está yo no la puedo retener bajo no la puedo retener, ¿no? Porque estaría supuestamente secuestrándola, pero de todas maneras haciendo la conciencia de que ella está tomando esa decisión, es necesario, ¿no? También está el botón de pánico del celular de la víctima. Hay algunas cosas que en la práctica a veces en un país u otro nos cuesta, ya sea por un tema presupuestal, ya sea por un tema de que cuesta replicar, ¿no? Bueno, inventario, como les decía, la prohibición de comunicarse con la víctima. Ahora, durante la pandemia ha surgido unas interesantes ideas. ¿Por qué? Porque no había se exigió que tanto los operadores de justicia tomen una actividad tengan una posición mucho más activa, ¿no? Por ejemplo, a veces los jueces han tenido que ir a las comisarías donde habían denuncias para que inmediatamente puedan adoptar una medida de protección. Por ejemplo, para evitar los feminicidios, porque sabemos, aquí interesante es que, de acuerdo al CEPAL, en el último informe del 24 de noviembre, señala pues que al menos en el Perú, ha habido 4.473 mujeres víctimas de feminicidio en el año 2021, ¿no? En 29 países. Y de esta información que la fuente CEPAL, de las encuestas, se ha podido recabar que el 70 o 76% de las mujeres, alrededor de 2 y de cada 3, han sido víctimas de violencia por razones de género, ¿no? En su vida. O sea, un promedio de 1 de cada 4 mujeres han sido víctimas de violencia física y sexual por parte de sus parejas o exparejas, ¿no? Entonces, esta es una razón. ¿Por qué? Porque es necesario mirar la estadística para ver la necesidad de poder estar buscando no solamente políticas públicas más asertivas, sino de que los servicios, sino que hasta la ley sea mucho más asertiva en el momento de aplicar, ¿no? Entonces, en el caso acá que estamos refiriendo, acá justo estábamos hablando del Cono Sur, el Caribe, todas las estadísticas que hay. Esto nos permite, miren, la región andina, está Perú, 3 puntos, Bolivia, 58 puntos, prevalencia de la violencia física y sexual alguna vez en la vida, ¿no? Lamentablemente mi país es uno de las que recaba, creo que hace 3 años era el segundo puesto, donde tenía alta incidencia en casos de violencia sexual, ¿no? Lamentable, después de Bangladesh y Etiopía, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando, ¿no? En eso. Entonces, parte del módulo vamos a ver tanto casuística, vamos a hablar las etapas del proceso, va a ir comparando, de repente eligiendo un país, yo pensaba Argentina y otro alguno de América Latina más, las medidas de protección, las medidas cautelares. Ustedes saben que en los cursos de violencia, perdón, me va a cortar. Ya, perfecto. Ya, se van a tener que mirar que las víctimas de violencia muchas veces parte de esto, de su proceso, se adoptan como medida cautelar los alimentos, la tenencia, ¿no? En el módulo de la atención y la prevención, por ejemplo, nosotros, de los feminicidios que surgieron, se ha generado que tanto los operadores de justicia, sobre todo en la etapa principal de la parte policial, que recepcionan la denuncia, pueden ellos
llenar una ficha de valoración de riesgo, que eso nos permite a las autoridades, ya sea el fiscal, al juez, poder adoptar la medida de protección más idónea, y esto es con la intención de evitar feminicidios, ¿no? Ahora también se les va a informar la ruta de atención, ¿no? Viendo por lo menos siempre, yo sé que en diferentes países no es tanta la diferencia, pero se debe, siempre hay una ruta mayormente que es de la policía, pasa a fiscalía, al juzgado, buscar una sentencia, una sanción, ¿no? A veces también podemos hablar que las reparaciones a veces no son las más idóneas, ¿no? Hemos cuestionado mucho. Ahora, no solamente yo considero que no solamente es hablar de la ley porque estamos atendiendo los casos de violencia, pero hay que trabajar también en la parte de prevención, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de las estrategias de prevención, y yo creo que de las estrategias que podamos de partir, ya sea de Perú o de repente de alguna estrategia de otro país de América Latina, podemos replicar, ¿no? Por ejemplo, en el Perú estamos tratando de trabajar con hombres que colaboren en las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque así como ellos son parte del problema, también puede ser parte de la solución. Nosotros tenemos hasta mujeres que a veces en las comunidades están discriminadas, tenemos que trabajar con esos hombres que a veces son parte de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, podemos trabajar con ellos, trabajar con, por ejemplo, en una estrategia comunitaria, en las comunidades, por ejemplo, acompañamiento de mujeres víctimas de violencia por mujeres de su comunidad, que en algún momento fueron víctimas, pero ya pueden orientarlas, pueden escucharlas, porque la víctima de violencia lo que necesita es que la escuches, ¿no? Entonces, esto me parece muy interesante, hay muy buenas prácticas, muy buenas estrategias de prevención. Carito, la siguiente diapositiva. Por ejemplo, esto a mí me parece interesante. De repente vamos a mirar, por ejemplo, sabemos que de las modalidades de violencia, nos hemos dado cuenta que hay, bueno, ya sabemos, la violencia en la relación de pareja, los feminicidios, la trata de personas, que también afecta mucho en nuestro país también, hay bastante demanda. Ya saben que las víctimas mayormente son jóvenes porque son fáciles de ser manipuladas, la explotación sexual de niñas, niños, el acoso sexual, la violencia en los servicios de salud, ¿no? Hay diversas modalidades, pero también hay una que a nosotros nos ha parecido innovativa desde el año pasado, y me parece el acoso a través del proceso judicial. ¿Por qué considero importante esto? Porque a veces muchos de los agresores, si es que tienen un nivel adquisitivo no económico alto, ya la víctima le empiezan a denunciar. Todos los operadores de justicia, que ya sea el médico legista, que dio a favor de la víctima un resultado, empiezan a denunciar a todo el mundo por el hecho de que se le ha denunciado por violencia. Entonces, también es una modalidad de violencia porque trata de exacerbar a la víctima para que esté cansada emocionalmente, ¿no? Y bueno, la desaparición de particulares, ¿no? Entonces, esto me parece interesante, ¿no? Y como les dije, parte de la normatividad que nos pareció interesante en la temporada de la pandemia es que tanto la policía y los jueces puedan tener una atención mucho más, un acercamiento más a las víctimas, ya sea por el celular, para adoptar las medidas de protección, para vigilar si es que están libres, no hay acercamiento por parte de los agresores, se sienten protegidas, ¿no? Entonces, esos son mecanismos, porque a veces también refieren, no hay presupuesto, no, hay buscar alternativas, ¿no? Que permitan que la víctima se sienta segura, ¿no? Bueno, y bueno, pues hablar también de los observatorios, ¿no? De lo que podamos descubrir de las políticas públicas más asertivas que podamos deferir en el presente curso. Pasamos entonces con Florencia. Sí, si podés. Ahí está. Bueno, llegamos al módulo 4, que es el último de todos los módulos, y el módulo 4 lo que habla
o lo que propone es trabajar sobre las intervenciones integrales para el abordaje de violencia de género y violencia familiar. Y hoy cuando nos sentábamos con Dayana a pensar cómo transmitirlo y cómo trabajarlo con ustedes, quisimos retomar una de las preguntas que Caro nos había mandado, de las que habían ustedes enviado, no porque sea más importante que las otras, sino porque también sintetiza. No sé quién de ustedes envió esta pregunta, pero bueno, la elegimos como para retomar y a partir de ahí poder hablar del contenido del módulo 4, que la pregunta es: ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar la violencia familiar? Y acá, bueno, le agregamos barra, violencia por motivos de género. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y acá pensábamos, todos y todas las y los que estamos acá presentes, formamos parte de una sociedad y también cumplimos un rol social dentro de las instituciones donde trabajamos o de las profesiones que representamos. Entonces nos parecía que por un lado, para contestar esta pregunta, teníamos que pensar como miembros, miembros de esta sociedad, en nuestros vínculos cotidianos, qué es lo que podemos hacer para evitar o prevenir la violencia, este tipo de violencias de las que estamos hablando, ¿no? Y por un lado decíamos, bueno, primero, retomando lo que hablábamos en el módulo 1, esto de desnaturalizar y visibilizar desde lo cotidiano los micromachismos y las opresiones. ¿Por qué? Y bueno, y también cuestionar la mirada patriarcal y adultrocéntrica, el edadismo y todas estas cuestiones que hablábamos al principio. Porque a veces esta imagen que mostraba Emma de la mujer llorando, agarrándose la cabeza, no es la única manera y la única manifestación de violencia por motivos de género que existe. Tal vez es la que más conocemos, es la más visible, pero hay otras microviolencias que tal vez desde lo cotidiano, por el simple hecho de pertenecer a una sociedad, podemos prevenir y podemos visibilizar, que son estos micromachismos, que es, por ejemplo, yo soy hombre, estoy en un grupo de WhatsApp con mis amigos, me mandan una foto de una mujer atentando contra la dignidad de esa mujer, y es también hacerlo visible, decir, esto no se hace, esto, animarse y cuestionarlo y visibilizarlo, o tal vez cuando vemos que se silencian esas voces de esos niños a través de un reto exacerbado o de la negación de estos niños y niñas como personas, también hacerlo ver, cuestionarlo, también a través, hay un montón de otras cuestiones desde lo cotidiano, a través de las crianzas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Bueno, nos imaginábamos un montón de ejemplos de cómo podemos hacer como sociedad y como miembros de esta sociedad para evitar y prevenir este tipo de violencia. Pero también decíamos y pensábamos, y que esto tiene que ver específicamente con este módulo, ¿cómo podemos hacer para evitar y abordar también las violencias en tanto profesionales o agentes del Estado o operadores de instituciones de bien público y social? Entonces acá sí ya empezamos a profundizar un poco con, bueno, varias cuestiones que Emma ya esbozó y también planteó, y hablar de lo que es el abordaje integral y de dar un abordaje integral a este tipo de violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros o cómo tomamos nosotros el abordaje integral? Hay varias cuestiones que forman parte de esto y hablábamos primero el tema de intervenir desde un enfoque de derechos y desde una perspectiva de género y diversidad. Enfoque de derechos en tanto, esto que decíamos al inicio, que este tipo de violencias atentan sobre los derechos humanos de toda la sociedad, no solamente de las personas que son víctimas u objeto de este tipo de violencia. ¿Sí? Atentan contra la sociedad toda. Y también esta mirada, bueno, esta perspectiva de derechos de tomar a cada uno de las personas que son objeto de este tipo de violencias como plenos titulares de derecho, y nosotros con el compromiso y la responsabilidad en tanto, esto que decíamos, profesionales, agentes del Estado, operadores de instituciones, que tenemos esa responsabilidad de garantizar estos derechos.
¿sí? Eso por un lado. Bueno, la perspectiva de género, que bien Diana pudo describir en el desarrollo del primer módulo, que después, si querés retomar, Diana, ahí te dejo la palabra, lo mismo en relación a la interseccionalidad, trabajar desde esta mirada. Y una cosa que nos parecía muy importante también, el tema de la interdisciplina, que Emma mencionó, ¿sí? En tanto poder dejar de lado determinadas disputas de poderes que implica pertenecer a diferentes disciplinas y poder pensar en una visión superadora para tanto para el abordaje como para la prevención de este tipo de violencia, y también pensar que este tipo de intervenciones facilitan o ayudan a contemplar y a disminuir este desgaste también profesional que genera trabajar con este tipo de problemáticas. Si bien estamos hablando de problemáticas muy complejas y que tiene que ver con toda esta complejidad que conforma todos los elementos que interactúan para que desde cuestiones históricas, cuestiones del devenir de nuestras sociedades hacen que estas violencias existan, entonces entendemos que no se puede responder desde una sola disciplina, no se puede abordar desde una sola disciplina, y que también abordarlas implica un desgaste profesional, y trabajar con y con otros y en un equipo pueden llegar a disminuir esta cuestión de desgaste. Por otro lado, también hablar de corresponsabilidad y hacer una intervención corresponsable, esto quiere decir lo mismo que con la misma mirada que la interdisciplina, pero también entre distintas instituciones, entre distintas áreas, no solamente de lo institucional, también teniendo en cuenta la multiplicidad de actores que intervienen en relación a esta problemática, tanto desde las respuestas que se pueden dar, que más allá de la respuesta que puedo dar, no sé, yo desde el ámbito de la salud, otro desde el ámbito judicial, bueno, poder pensar en articular, no derivar, sino articular y entre todos buscar respuestas, no es la simple derivación, bueno, yo ya terminé mi parte, ahora lo paso al ámbito judicial y que resuelvan, sino poder entre todos articular las intervenciones y pensar intervenciones corresponsables y en conjunto. Y el tema de la multiplicidad de actores también en cuanto a destinatarios de nuestras intervenciones, porque tal vez lo más común es pensar en la intervención en relación a las personas objeto de este tipo de violencias, o cuando las denominamos víctimas, trabajar con las víctimas, pero también, como decía Emma, hay otro tipo de intervenciones que pueden tener que ver incluso, bueno, con las masculinidades, trabajar con los agresores, que es tan difícil y también tenemos muchas experiencias que recuperar en relación a eso, algunas más exitosas, otras menos exitosas, pero en el camino y en la búsqueda de buscar soluciones y de prevenir este tipo de violencias, también es una opción y es una posibilidad. También tenemos el ejemplo, trabajar también con los operadores y con los profesionales que intervienen, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo en nuestro país, en Argentina, de la ley Micaela, que se denomina así por Micaela, que fue una víctima de femicidio, que la ley lo que establece es que obligatoriamente todos los funcionarios públicos y los operadores del sistema público tengan que formarse en perspectiva de género. Está en tensión el tema de la obligatoriedad, y bueno, me formo porque me obligan y por ahí no lo pienso, pero bueno, sí o sí tiene que haber una formación y un trabajo con los operadores en relación a lo que es la perspectiva de género, y esto también son intervenciones que podemos darnos para prevenir este tipo de violencia y también tener un abordaje más exitoso, por ponerle un término, en relación a las violencias. Y después también el tema de las intervenciones situadas, de particularizar las intervenciones según el territorio como es el lugar de disputa, que no va a ser lo mismo la intervención que yo voy a dar en un país y en otro, y dentro del mismo país, en distintos sectores,
o en distintos espacios, tanto geográficos, territoriales y sectoriales, en donde podamos trabajar estas violencias, porque las manifestaciones van a ser particulares y van a ser diferenciadas. Y bueno, no sé si, bueno, la cuestión, Diana, si querés desarrollar un poquito más la cuestión de la interseccionalidad que un poco habías enunciado, más que nada para pensarlo en cuanto a las intervenciones, teniendo en cuenta esta mirada. ¿O alguna cosa más que quieras agregar? No, ahí estaba, un poco estábamos viendo la cuestión del tiempo, por ahí pasar como podemos seguir desarrollando un montón más conceptualmente, pero por ahí pasar para ir cerrando si hay preguntas de lo que se vino hablando hasta ahora. Por ahí solamente agregar un comentario como general de todo esto, que a la pregunta de, bueno, de qué podemos hacer, podríamos estar horas hablando de todo lo que hay por hacer, ¿no es cierto? Porque es como en muchas escalas de lo que hay por hacer. Necesitamos políticas públicas que contemplen todas estas miradas que estamos diciendo, y también desde los microespacios que habitamos cotidianamente hay mucho por hacer, porque a veces uno que digamos, hay mucho por hacer para la prevención y el abordaje de las violencias, y lo ponemos como algo muy grande y muy ajeno a nosotros, y en realidad todos los días con algo que yo haga o diga puedo contribuir a seguir reproduciendo estas violencias, o puedo hacer algo para cortar con eso. Está mucho más al alcance de lo que pensamos a veces, ¿no? Y también en este curso, que como vimos, el primer módulo es más, si se quiere, teórico y conceptual, pero realmente está muy centrado también en las intervenciones y en poder adquirir herramientas para los abordajes de las violencias. Y eso obviamente nos ubica en un lugar de mucha autonomía para poder trabajar. Por supuesto que necesitamos de políticas públicas, indiscutible el papel del Estado en esto, pero también nosotros somos parte del Estado, porque si no sería como pensarnos muy distanciados, y la verdad que no. Entonces, bueno, por ahí yo cerraría, si les parece, o por lo menos por ahora, para dar lugar, si quieren, a si hay preguntas o comentarios o algo que quieran saber de lo que estuvimos hablando y del curso que se va a dictar próximamente. A ver, colegas, amigos, las preguntas, por favor, formularlo a través del chat, o si no, pueden intervenir también, pueden levantar la manito y hablar aquí en la sesión. Sí. Carito, de repente, aprovechando las preguntas que nos mandaron, de repente Claro, podemos claro, redondear las respuestas. informando. Sí, no sería. Me parecieron algunas preguntas que eran importantes. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer como sociedad para evitar casos de violencia? Como les decía, no solamente estar en la línea de atención, sino también hay que trabajar en la prevención, ¿no? Entonces, implementando intervenciones, estrategias que puedan, por ejemplo, aquí en Perú tenemos una que me parece muy interesante, porque con los años nos hemos dado cuenta que la mujer hay que empoderarla económicamente para que pueda renunciar a la violencia. Eso no dice de que inmediatamente renuncia, no, porque hay mujeres que pueden tener economía, pueden tener su propia economía, pero hay una dependencia emocional. Pero a mujeres que hay que trabajar con ellas, por ejemplo, lo de empoderamiento y empleabilidad, mujeres desde los 14, 18 años, en unas estrategias en donde puedan ser de manera lúdica, que puedan ellas mirar de una manera cuál es su logro de su proyecto de vida, que puedan tener una decisión propia, fortalecer sus habilidades blandas para la toma de decisiones, y que sean libres de violencia, ¿no? Y posteriormente ya apoyarlas en la parte técnica para que puedan tener educación financiera, para que puedan ser tal vez insertadas laboralmente en alguna empresa, un trabajo, o también para que puedan producir sus emprendimientos económicos propios, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, una estrategia que yo creo que es como una estrategia de prevención para que esta mujer no llegue a ser la víctima, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar en eso de qué podemos hacer como sociedad en la estrategia de prevención, en prevención sobre todo. Y
Yo voy a dar mi acotación, por ejemplo, la violencia, acá creo que ha querido la violencia familiar ha aumentado en los últimos años, es una pregunta de cajón que siempre dan. La violencia para mí siempre ha existido. Otra cosa es que antes era como que un tabú, siempre era ocultado, si había un feminicidio se tapaba. En cambio ahora todo está evidenciado con la globalización, la tecnología, hay más servicios, por los medios de prensa, se evidencia. Entonces la violencia ha existido y siempre es el mismo, la misma cantidad. O sea, a veces pareciera que hubiera más violencia y no. Otra cosa es que antes se ocultaba o se culpabilizaba más a las mujeres. Ahora, ¿qué tanto se vuelve vulnerables los derechos de las mujeres? Bueno, pues no solamente, como decía mi compañera, es adoptar solo políticas públicas, de repente haber una estrategia de vigilancia para que las normas, los operadores de justicia impartan, para que las mujeres estén más protegidas, no solamente la vigilancia a través de las comunidades, ¿no? Porque ustedes dicen que las mujeres cuando estamos unidas podemos protegernos y apoyarnos, ¿no? Entonces, ver la forma cómo podemos buscar alternativas, ¿no? De solución. Eso sería todo. A ver, teníamos las preguntas acá. Jimena Celis nos había dicho, ¿no? Que podemos hacer como sociedad para evitar casos de violencia familiar. Creo que ya nos hemos respondido a esa pregunta. Carito Magro fue la que preguntó acerca de la violencia familiar ha aumentado en los últimos años. Jocelyn Fuentes nos pregunta qué tanto se vuelven vulnerables los derechos de las mujeres, ¿no? Estela Bautista nos dice que las ponencias sean más continuas. Y Brenda, ¿dónde consulto la grabación de este webinar? En la página de CAPA lo vamos a, una vez que editemos esta grabación, lo vamos a colgar ahí en el Facebook, entonces lo van a poder observar, lo van a poder ver, ¿no? La réplica. A ver, redondeamos respuestas. ¿Alguien más desea tomar la palabra para hacer alguna otra pregunta? A ver, Brenly, ¿qué nos dice? Muchas gracias por abordar un tema tan importante como este que a lo largo de los años se ha ido agudizando. Paola, excelente exposición, muy clara, interesante, en un tema que cada vez es más terrible y acuciante, sí, de todas maneras, ¿no? Cada día creo que hay noticias en la televisión que pasó esto, y sobre todo, bueno, más a las mujeres, ¿no? Por la estadística, pero en sí es a todo nivel. Ah, Maura, muchas gracias, felicitaciones por tan claras exposiciones. Gracias, Maura. Y Estela Bautista, también muchas gracias por su ponencia. De verdad, chicas, realmente todos están contentos, ¿no? De que nos hayan pues dado esta clase magistral prácticamente. A ver, Margarita, a ver, toma la palabra. Gracias. Bueno, pues a mí realmente me interesó el tema. A ver si muestras tu cámara. Chicas, por favor, sus cámaras, pues para vernos. Margarita. Me interesó muchísimo el tema desde que lo vi y realmente pues es un tema que se aborda en todo el mundo porque está creciendo en manera desmedida. No tan solo con las mujeres, sino que también hay hombres que también sufren violencia, pero lamentablemente por el machismo que existe, muchas veces ellos no se atreven a denunciar. Entonces, es importante desde la manera preventiva generar otra estrategia para que las mujeres empecemos tanto a educar más que nada, porque es nuestra responsabilidad con nuestros hijos. El cambio se da desde ahí. Yo considero que es importante la educación con las mujeres para reeducar a sus hijos, ¿no? Es una manera preventiva que tendríamos nosotros que tomar en consideración, porque pues hay mucho que dar como parte de género para poder educar, ¿no? Entonces creo que tenemos fundamentalmente el poder como para desde pequeños enseñarle los valores, desde ahí empezar a reeducar a las personas, a los niños, porque es nuestra responsabilidad y pues somos las que estamos mayor parte con nuestros hijos. La educación con valores y el respeto hacia la mujer va a ser fundamental
porque pues nacieron de una mujer. Entonces, imagínense si no vamos a tratar de que respeten a las mujeres, ¿no? Pues eso sería todo. Gracias. Gracias, Margarita. ¿Alguien más por ahí que desee tomar la palabra? Y los demás, por favor, prenden sus cámaras que ya estamos ya aquí en este momento de conversa. Yo quería agregar alguna cosita. Yo les Bueno. agradezco a ustedes por tan brillante tema, ¿no? Porque es un tema, como decían hace un momento, desde el inicio de la humanidad. Tenemos más una cultura de violencia. Nuestra educación es de violencia. Tendríamos que cambiar muchísimos planteamientos ideológicos, políticos. Lo que usted plantea, la primera educación es de la familia. Entonces, nosotras las madres de repente tendríamos que cambiar también, pero nosotros también recibimos eso. Y no puedes dar lo que tú no tuviste. Entonces, tendríamos que hacer todo un tratamiento psicológico a la sociedad y hacer todo un cambio estructural para verdaderamente poder modificar las estructuras de nuestra sociedad, ¿no? Es una tarea muy ardua, muy difícil, pero es una tarea de todos. Como ustedes acaban de decir, las instituciones y las organizaciones deberían estar articuladas todas para una meta, un objetivo, crear un hombre nuevo, crear una sociedad nueva para poder vivir en paz y en felicidad. Les agradezco infinitamente a cada una de ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, será hasta otro día. Carolina, muchas gracias por tu invitación. Gracias, Marita. A ver, Monserrat. Hola, buenas tardes, noches. Los veo desde México. Bueno, creo que para mí es un tema bastante importante y más lo que hablaban acerca de los diferentes contextos, ¿no? Yo escuchaba las formas de prevención o de medidas que son en su país a comparación de las que existen en México. Y la importancia obviamente que existe en todas las medidas de reeducar, de prevención, que es algo también bastante importante antes de los hechos, ¿no? Que se pueden vivir en contra de la mujer. La verdad es que agradezco mucho la plática, un tema bastante interesante y obviamente el hecho de la comparación que se puede vivir en los diferentes contextos y sobre todo en los diferentes países. Gracias. Muy bien, a ver, ¿quién más? Jocelyn. Hola, buenas noches. Anteriormente ya había entrado, soy estudiante de la licenciatura en Trabajo Social. La sede está en Tetela del Volcán, perteneciente a la UAM. Mucho gusto estar con ustedes. Y es muy interesante este tema, ¿no? Hace un rato también estábamos con unos doctores dándonos también un tema en relación y tocamos un poquito este tema acerca de la violencia y pues claramente pues hay muchas diversidades, ¿no? No nada más se da también en mujeres, también en niños y considero que todo esto también se puede prevenir desde generación en generación. Podemos educar a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y va a ir disminuyendo un poco ese tipo de violencia. Todo viene desde casa, obviamente. Entonces, yo considero esa parte de que pues todo viene desde casa y pues con una buena educación todo se puede modificar y hacer un gran cambio. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. A ver, ¿alguien más que desee intervenir? Edith, Teresa, Susan, Leslie, Paola, Brenda Saray, Ana Yenny, Roberto Carlos. Mira, tenemos un hombre. Acá el único varón acá del grupo. A ver. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna sugerencia, comentario que nos pudieran dar?
Bueno, palabras finales, Dayana. Perdón, Carito, el curso, ¿cuándo daría inicio? ¿O cómo Sí, está? vamos a iniciar la apertura de las preinscripciones una vez que ya tengamos la cantidad de participantes mínima para iniciar el curso, ya se inicia. Vamos a enviar a los correos toda la información de los costos, la duración, el programa y todo eso, todos los que se han inscrito en este webinar. Y también en la página web capasocialwork.com, ahí también lo vamos a colgar, toda la información para que puedan conocer, ¿no? A ver, ¿qué nos decía Roberto? Dice, considero que es importante tomar el aprendizaje en lugares alejados, ya que las realidades son distintas. ¿De dónde eres, Roberto Carlos? Creo que no tiene audio. Mm. Roberto Carlos. Es estudiante de Tetela. Ah, ok. Ya, ok. Ya. ¿Pueden abrir sus cámaras para tomar su fotito? Chicas, a ver, aperturen sus cámaras. Lorena, Presley. Ah, ya, ok. Sara y Nayeli, Paola. Tetela es un distrito, ¿no? Creo. Tetela del Volcán. A ver, Leslie, ¿dónde estás? Tetela del Volcán es un municipio perteneciente al estado de Morelos. Ah, acá llamamos distrito. Ah, ok, y aquí se le llama municipio. Ah, ya. Leslie Mora nos dice, considero que cuando se habla de violencia de género se refiere mucho a las mujeres, ya que pues los estigmas de la sociedad así lo han hecho. A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Bueno, yo ya puedo hablar. Considero que, bueno, un caso no muy alejado de la realidad, a veces es como que lo comenté con la profesora Brenda, que está aquí presente, de que a veces como que debido a los problemas que tienen en casa, prefieren buscar una solución con a una persona externa, ya sea como para formar un vínculo y salir del hogar, a pesar de los problemas que pues puedan generar por falta de desarrollo o madurez en este caso. Yo así es como lo veo. A ver, ¿quién podría responder la pregunta de Leslie Mora? Dayana, Florencia, Wema, ¿quién toma la pregunta? Sí, claro. Bueno, re lindo el intercambio y gracias también por abrir sus micrófonos, poner sus cámaras y seguir dialogando en la virtualidad. Pensaba varias cosas para retomar de lo que fueron compartiendo que me parece re importante. Digo, cuánta potencia en ser mujeres mayoritariamente hoy y pensarnos en estos lugares, ¿no? de responsabilidad, que por supuesto los entiendo y los comparto, pero bueno, también me preguntaba mientras nos escuchaba, bueno, ¿cómo trabajar en todo esto sin, de alguna manera, también seguir reproduciendo ese lugar y esos roles y esos estereotipos de género que nos siguen ubicando en que somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que, 2 puntos, y hacer un montón de cosas, ¿no? Y también pensaba que un poco fue lo que intentamos expresar en el inicio, que por supuesto que hay un montón de violencias en esta sociedad, de las cuales las violencias por razones de género y las violencias familiares son 2 de ellas, ¿sí? Y ahí una compañera mencionaba, bueno, también los varones que sufren violencia y todo lo que pasa y los atraviesa, de que, bueno, por ser varones, y que esta cuestión que una autora que por ahí la conocen, se llama Rita Segato, y que explica mucho en cuanto al mandato de masculinidad y qué es ser un varón en esta sociedad, bueno, qué es ser mujer también en esta sociedad, y cómo ser varón implica o supone un montón de características y de conductas que tienen que tener, en las cuales probablemente si alguno sufre violencia,
tiene que ir a denunciar a comisarías, que por lo menos acá en Argentina se llaman comisaría de la mujer, con todo lo que eso implica para un varón ir a una comisaría de mujer, digamos, todo esto que traían que es súper interesante, pero esto, ¿no? No perder de vista una cuestión que hoy decíamos, hay una desigualdad social que tiene un fundamento en una diferencia biológica y que genera esa desigualdad ubicando a los varones en un lugar de poder y de jerarquía y de privilegios por sobre nosotras y por sobre otros varones también, por supuesto que sí, y sobre otras identidades no hegemónicas, ¿no? Pero esas son las violencias por razones de género. Ahí nos estamos refiriendo. Que no quiere decir que no haya mujeres que ejercen violencia, que no quiere decir que no haya gays, lesbianas, trans que ejercen violencia. Sí, por supuesto que las hay, pero estamos hablando de un sistema que se produce y se reproduce a sí mismo durante años y que ese es el escenario desde el cual nos ubicamos para entender las violencias por razones de género. Y es lo que de alguna manera da fundamento y sentido a todo lo demás, que hoy, por cuestiones de tiempo y porque esta era una primera aproximación al curso, por supuesto no pudimos profundizar, pero eso es lo que vamos a seguir trabajando en el curso. Básicamente eso era lo que quería aportar y sumar. Muchas gracias, Dayana. A ver, ¿alguna otra pregunta? Yo quería agregar una cosa en relación a las preguntas que ya se vinieron haciendo. Bueno, primero esto que recuperaba Dayana, de alguna de ustedes dijo, es tarea de todos. Entonces, en es tarea de todos, también ver la responsabilidad de cada uno, como hablábamos, como miembros de una sociedad, de también pelear para que cada uno ejerza la responsabilidad que a cada uno le atañe y no sobrecargarnos las mujeres de esas responsabilidades de crianza, de criar a nuestras hijas, de criar a nuestros hijos, en relación a todo lo que venimos hablando, y de también nosotros desnaturalizar y no reproducir lo mismo que genera el problema, ¿no? Que por algo, como decía Dayana, históricamente se construyó en esta base de desigualdad, ¿no? Entonces esto me parecía interesante recuperar. Y también esto de esta pregunta que hacían inicialmente, si ahora había más casos de violencia, que Emma muy bien respondió, que ahora es más visible. También, como se dice acá en Argentina, no fue magia, me parece, y es importante recuperar el proceso que generó que este tipo de violencia se desnaturalizara y se visibilizara cada vez más, y que se diera lugar a que algunas, no todas, algunas puedan denunciar, algunas lo puedan expresar y en algunos casos se puede intervenir en relación a ese tipo de violencia. Digo algunos porque siguen siendo pocos, ¿sí? Pero si esto se visibilizó y se desnaturalizó, también tiene que ver con aquellos movimientos feministas, movimientos de mujeres que dieron lugar a que este problema salga del ámbito doméstico, deje de ser privado, deje de ser motivo de vergüenza, y también se ponga en la agenda pública, ¿sí? Que no pasa lo mismo con los otros tipos de violencia que estamos trabajando también en este curso, que tiene que ver un poco menos con la violencia hacia niños, niñas o hacia niñeces, y muchísimo con la violencia hacia las personas mayores, que está totalmente invisibilizada, está totalmente naturalizada, y cuando hablamos de empoderar, también tenemos que hablar en relación a estas personas y en relación a estos conceptos, como hablábamos, tanto del adultocentrismo como del edadismo, que tal vez no están tan en agenda como la cuestión machista, que están todos vinculados, estrechamente vinculados con lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces me parece que esto también es importante luchar para ponerlo en agenda y para ponerlo en la agenda pública y para poder problematizarlo. Pero que también esto, que tienen su base en esta matriz patriarcal, colonial, sobre todo en relación a nuestros territorios. Entonces, bueno, por ahí empezar también a
a problematizar este tipo de violencias y a ponerlos en la agenda. Emma, para finalizar tus Finalizar. palabras. Bueno, lo que buscamos en conjunto es que nuestras sociedades, de nuestros países, no sea tolerante a ningún tipo de violencia, que evidenciemos, que alcemos la voz, no esperar que haya algo tan grave, ya sea con la ley de Micaela, ya sea acá también en el Perú, que recién nos juntemos, ¿no? Ahora, también, teniendo tantos años casos de violencia, no solamente hay que trabajar en el tema de prevención, buscar las estrategias de la intervención más adecuada con las comunidades, por ejemplo, mujeres vigilantes, formar redes de ayuda, de apoyo, ¿no? Que permitan que las mujeres puedan cambiar, porque a veces, como dijo Maura, uno aprende a veces de casa, el ser papá y ser mamá, uno lo aprendió de casa, y de nosotros depende romper esas cadenas de aquellos patrones de crianza violentos o machistas que tenemos que dejar a un lado y mirar con otra mirada, ¿no? Poco a poco ha ido cambiando. El cambiar de mentalidad no es de la noche a la mañana, es a larga data. Pero así poco a poco, así como antes, que el tema de violencia, como decíamos, se ocultaba, se culpabilizaba, ahora se evidencia, es cierto, pero todavía nos genera que busquemos lo que queremos es, bueno, acá la ley dice pues prevención, sanción y erradicación. La erradicación es un logro demasiado, me parece por lo menos tratar de minimizar, que hayan menos casos, que las mujeres puedan decir basta, ¿no? Y que los hombres sepan respetar, ¿no? Igual las mujeres, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia, Dayana, Emma, también con todas las participantes aquí, Carlos, Brenda, Beatriz, Yasmín, Susan, Sara, Evelyn, Teresa, Lorena y la profesora, ¿no? ¿Dónde está? ¿Se fue? Ah, bueno, ha sido un gusto y vamos a enviarle la información a los correos de todas maneras, a todos. Y bueno, hasta la próxima edición, ¿no? Ya vamos a tener varias novedades, otros webinars, más cursos y vamos a estar pues en total comunicación con ustedes, ya que están aquí en CAPA, van a participar de la comunidad CAPA ahora. Bueno, ha sido todo y de ahí ya vamos a postear la grabación también en el Facebook. Ok, entonces ya nos estamos viendo. Gracias a todos, ¿no? Un gusto. Adiós. Gracias. Adiós. Las fotitos también las voy a colocar en el Facebook. Gracias, un gusto. Chao, chicos. Al final salió Carlos. Es que es algo bien oscuro, profe. Ay, no hay problema. Ok. Chao. Adiós. Adiós. Chao, gracias Carolina, felicitaciones. Chao. Gracias, Maurita. Ya, chao. Chao.